Ok, buenas noches. Mi nombre es Cristian Emanuel Ruiz Caballero, con número de cuenta 2025-200-1844. Para esta actividad, he seleccionado la doctrina con la que más me identifico personal y social económicamente. Me identifico con dos: el socialismo, específicamente en sus dos corrientes como la que es cristiana y democráticamente. Okay. ¿Por qué me identifica? Me identifico con esta ideología porque, a diferencia de lo que mucha gente que se confunde de que el socialismo es fuerte, rígido o duro, confunde estas corrientes, no buscan el control autoritario del Estado, sino que pone al ser humano como el centro de todo. Primero está la persona y el capital. ¿Ok? Como dice la lectura, la justicia no es dar limosnas, sino entregar lo que por equidad corresponde a la sociedad. En ese punto. Ahora, voy a hacer porque me identifico con los dos, con el socialismo cristiano y el socialismo democrático. En el socialismo cristiano me identifico mayormente porque, según el material, esta corriente nace con figuras como del, de Lamennais. Robert de Lamennais me impactó mucho el libro y define el cooperativismo como el pivote o el motor principal de este proyecto. Es decir, que los trabajadores se organicen para, para ser los dueños de su destino, sin ningún tipo de empresa o dueño que lo organice, sino que todos se forman colectivamente, ¿verdad? Se, cole, se colectivicen colectivamente, que todos los trabajadores sean los dueños. Ahora, la siguiente parte, porque me identifico mucho con el socialismo democrático. También me baso en lo que plantea Edward Bernstein, si no mal me equivoco que sí se llama. En la lectura, él decía que no se puede construir un socialismo sin democracia. Identificarse con esto significa creer en una organización democrática en la vida económica, donde todos paguemos por igual, ya sea nuestra posición. ¿Me entiendes? Donde el mercado existe, pero está al servicio de la gente y no de unos pocos, o sea que todo está igualitario, sin, sin, sin importar tu estatus económico, tu estatus social, todos están todos son iguales, todos debemos de pagar igualmente. Y esto mucho se confunde, de esto se contradice mucho por el tema del mercado, de que eso mata el mercado, de que, de que la economía no, que son antimercado, que no va a prosperar. Para aclarar un punto, en ninguna de las ideologías, que ya sea capitalismo, neoliberalismo, socialismo, ya el mercado ya existía antes de esa ideología. Ya con el famoso trueque ya existía todo eso. Sino que es más bien que los medios de producción, o sea, que mucha gente confunde de que no, me van a quitar la casa, me van a quitar los perros, tengo que compartir una vaca con el otro compañero. Hay que distinguir dos cosas. Están los medios de producción, que cuáles son, que serían la energía, la salud, ¿qué más? Ah, energía, salud, la electricidad, que es también un medio de producción, demás, etcétera. Obviamente lo que genera mayor capital en el país de lo que nos pertenece: el sector salud, la energía, el agua, claro, por supuesto, el agua, son recursos fundamentales de una nación. No es, no es como ahora, no es diferenciarlo con nosotros,
medios personales, que medios personales, ya sea teniendo este teléfono, no lo voy a compartir con nadie, o sea, esto es mío. Ahora, la importancia en la sociedad que me genera mucho a mí es el humanismo sobre la capital, sobre el capital, el dinero. La importancia de esta doctrina, hoy es el que ofrece una respuesta al fracaso, tanto del capitalismo salvaje, que es un problema de hoy que se sigue dando lastimosamente, como del socialismo histórico centralizado. Socialismo sí centralizado. En este libro que nos compartió este profesor, que no menciona que no resolvió la pobreza. O sea, perdón, de lo que leí en el libro, el socialismo cristiano y democrático es importante porque busca la propiedad común y social, donde la riqueza se genera de forma colectiva y se reparte con justicia. ¿Qué ejemplos existen? Por ejemplo, ahorita los países nórdicos como Noruega, Suecia, Suiza, donde, donde primero todos pagan por igual sus impuestos. Si alguien está por encima, se le castiga con un tipo de impuesto, se le activan mucho más los impuestos por castigo, por evadir el fisco, o posiblemente le quiten la empresa, pero con esos mismos impuestos se invierten en salud, educación y en los que son los tres pilares fundamentales para que una sociedad viva mejor. Y obviamente el aumento al salario mínimo de los trabajadores, pero, pero aparte existe en las empresas mayor cuidado, pero donde más se centra mayor el cuidado es el cooperativismo. Eso es, se reparte con justicia. Aquí, ya sea cooperativista, aquí nadie es igual. Todo se reparte la justicia en sí, o sea que aplica la ley. Ahora, la aplicación en Honduras es la parte más clave. Obviamente en Honduras, en mi opinión personalmente, no existe ni socialismo ni capitalismo. Vamos a basarnos en las dos ideologías. El capitalismo es el modelo socioeconómico, obviamente, que se centra en la autorregulación del mercado, que los medios de producción sean a través de empresas privadas, y obviamente generan que la competencia del libre mercado. O sea, en el sentido de que como actúa el Estado, solo puede ser un árbitro y que él gane mejor. O sea, todos compiten en igualdad de condiciones. Si uno quiebra, obviamente el que es mayor grande compra esa empresa quebrada y se la expropia. Prácticamente es que el pez grande se coma el pez pequeño. O sea, que el pez más grande y el Estado actúa como un árbitro, que no se pase de la raya. Ahora, en el socialismo, obviamente, el que está encima del control y los dueños de la producción es el Estado. Aquí, digamos, si un extranjero viene a un país, no entra así por así. Tiene que pedir permiso al Estado para que pueda invertir en su país, que compita con las empresas nacionales o cooperativas que hay ahí, siempre y cuando cumpla los requisitos. Un ejemplo claro que pasó fue lo de Facebook, de que Elon Musk intentó ingresar a China pensando de que había un libre mercado. O sea, no. El Partido Comunista Chino se le prohibió el ingreso a Facebook. Prácticamente tienen su red social. Intentó de varias formas comprar empresas chinas, pero el Estado le prohibió comprar esa empresa. Prácticamente el dueño del mercado es el Estado, los medios de producción como energía son del Estado, y en el tema de la sociedad, ambos actúan de que de esos recursos, de esas ganancias que genere de ingresos o de impuestos, se inviertan en la sociedad.
Ahora, ¿qué ideología tiene Honduras? No tiene ni esas dos. ¿En qué sentido? Ya sabemos de que el modelo de ejemplo de China es socialismo de mercado, o sea que utiliza el socialismo de mercado como el mercado utiliza como una herramienta, no es como un sistema, por así decirlo. Igual que el capitalismo tradicional en Estados Unidos. Obviamente la ideología que tenemos aquí en Honduras se llama mercantilismo, o sea, por sociedades y por amigos, o sea, la primera etapa del capitalismo. Y obviamente es una realidad. Ahora, como no salió un poquito más del tema, como dice en la pregunta, ¿cómo se la vamos a aplicar en Honduras? Primero veamos la realidad nacional. En Honduras esta ideología es la que tiene más sentido para levantar el país. Tenemos un sector cooperativo agrícola agroindustrial muy fuerte. Obviamente Honduras con esto quiere decir que hay una economía mixta. Hay tipo de empresa privada y también empresas colectivas para levantar el país. Tenemos un sector obviamente agroindustrial muy fuerte. Pueden mencionar ejemplos como Guapalma o Grupo Salamá o incluso em, empresas de ahorro y crédito como Chorotega, Elga, como las de textil, que es una que se encuentra en Danlí, y obviamente emporios más grandes, etcétera. Puedo mencionar muchos más. Estas son empresas de propiedad social, donde el campesino y el productor son dueños. Ahora, mi visión aquí es donde la aplico y lo que hemos debatido. La doctrina socialista cristiana democrática, pero el modelo económico es un socialismo de mercado. En Honduras esto permitirá que nuestras comunidades no dependerán de que un millonario les dé empleo, sino que la comunidad organiza y produzca y compita en el mercado y reinvierta sus ganancias, obviamente, en sus propias escuelas, centros de salud, prácticamente decir como cooperativas comunitarias. Ahora quiero dar unos datos muy valiosos, que sobre el tipo de la teología de la liberación. Un dato valioso que menciona el texto como la Iglesia en los años 60, como el Concilio del Vaticano II, decidió acompañar las aspiraciones materiales de los pobres. Óigase bien. Esto nos enseña que la política y la ética deben ir de la mano para lograr los cambios reales. Ahora, algo que tienen esas ideologías que a mí me gusta es la crítica al fracaso. La crítica al fracaso. También es valioso mencionar, como lo dice la última diapositiva, que el socialismo del siglo XXI debe aprender de los errores del pasado para no ser racista ni sexista y proteger la naturaleza. Ya viendo de todos estos puntos, vamos a mi conclusión ya, porque no se alargue mucho el video. En conclusión, me identifico con el socialismo cristiano y democrático, porque creo en la libertad y en la democracia participativa, en que el cooperativismo es el camino para que Honduras salga de la exclusión social. Ya hay ejemplos de grandes emporios, ya sea de ahorro y crédito, agroindustrial, como se le puede decir, las de crédito, Chorotega, la Guadalupe, son todos de una sociedad que trabajan colectivamente. Hay mucha redistribución de riqueza, ya se ha probado en El Salvador, China es un gran ejemplo. Vietnam, que acaba de salir desde una guerra en los años 60, su primer conquista fue en el campo, a través de estas cooperativas y más con las leyes del Doi Moi, que les permitió abrir su mercado no como sistema, sino, sino, sino como una herramienta más, que es lo mismo que aplicó China a través del presidente que tuvo, que llamaba Deng Xiaoping,
y obviamente se abrió al mercado, pero siempre controlado por el Estado y los medios de producción por el Estado. Bueno, esto ha sido mi exposición y espero que haya gustado. Muchas gracias.